Estoy poniendo ahí una página, le damos ir, dice algo de telecomunicaciones de la presidencia, básicamente diciéndote que estas páginas han sido restringidas por el gobierno. Hola amigos, oigan, ¿qué tal estas gafitas, Siento que me hacen ver de lo más interesante, pero no más interesante que lo que estará este video, porque, oh sí, este es un día más en Estambul. Y wow, vaya que esta ciudad no me deja de sorprender, me encanta realizar este tipo de travesías. En el poco tiempo que he estado aquí, me he dado cuenta que son ilegales muchas cosas que son de lo más normales en el resto del planeta. Por ejemplo, ciertas páginas de internet. ¿Sabían ustedes que Wikipedia está estrictamente prohibida en este país? Sí, Wikipedia, la página que utilizas para hacer el 80% de tus tareas, está prohibida. Esto porque se llegó a la conclusión de que estaba dando información errónea al planeta sobre este país. Y sí, miren, vamos a ver, buscamos Wikipedia, ahí nos aparecen los resultados y cuando le damos clic, ¡boom!, no nos deja acceder. Por más que lo intentemos, no se puede. Simplemente no me deja entrar, es completamente imposible. Otro sitio web que está prohibido son las páginas para realizar apuestas. En ninguna página de internet puedes entrar a apostar tu dinerito, tus liras turcas, que es cierto, ni siquiera les he enseñado cómo se ven las liras turcas. Chéquense esto. Se ven de esta manera. Esta es la de 20 liras y la lira tiene un valor internacional aproximado de unas 3.5 por cada dólar. Bueno, pues este dinerito, las liras turcas, no las puedes apostar por internet a menos que sea por medio de páginas aprobadas por el gobierno. ¿Qué tal? He hablado con varios turcos y todos coinciden con que esto es un tremendo acuerdo para que se inflen mucho sus bolsillos. Y otro tipo de páginas que están estrictamente prohibidas aquí, este yo creo que es un dato que a muchos de ustedes los va a impresionar, son las páginas para adultos. Me lo estaban contando unos turcos hace unos días, lo intenté comprobar por mis medios y es completamente verdadero, no se puede acceder a ninguna de estas páginas. Esto porque existe una imposición religiosa de lo más peculiar en este país. Vaya, en muchas cosas el islamismo no está tan estricto aquí. Por ejemplo, aquí sí se puede comprar alcohol muy fácilmente en muchísimos lugares, pero de repente te encuentras con cosas con que, por ejemplo, en ningún lugar comen cerdo porque el Islam lo super prohíbe, y esta otra cosa que no existen páginas para adultos. De hecho, ¿saben qué? Vamos a intentarlo en este momento. Obviamente no les voy a enseñar las páginas a las cuales estoy intentando entrar para que no tenga problemas este video, pero nada más para que vean. Miren, estoy poniendo ahí una página, le damos ir y chéquense la ventana que nos arroja. Dice algo de telecomunicaciones de la presidencia, básicamente diciéndote que estas páginas han sido restringidas por el gobierno. Y así, si lo intentamos con otra, vamos a intentarlo, nos sale el mismo mensaje, vamos con una página más, nos vuelve a arrojar la misma pantalla. Le pregunté a algunos locales que qué pueden hacer si en verdad desean acceder a estos sitios, ya sea Wikipedia para hacer tu tarea, ya sea un sitio de apuestas para gastar tu dinerito, ya sea un sitio de adultos para poder dormir más tranquilamente. Y me dijeron que muchas personas aquí lo que tienen es que instalan una aplicación que te cambia el VPN de tu dispositivo móvil. Entonces, de esta manera le pones que tu celular está en otro país, está en México, está en Estados Unidos, en Francia, cualquier otra parte del mundo, yo me imagino. ¿Qué tal, Esto de verdad yo no me lo imaginaba. Este tipo de detalles de tremendos contrastes culturales te hacen darte cuenta de que en efecto estás muy lejos de tu hogar. Bueno, suficiente introducción, suficiente contexto. Vamos a turco darle. Es algo agradable saber que aquí también el reinado Palomo está más que presente. Mis pequeñas súbditas, el rey Palomo ha venido a visitarlas. Hagan la alineación para su rey Palomo. Hagan su alineación y háganle saber al mundo que los palomos
venimos por todo. Pues comenzaremos con algo en nuestro estómago. Nos comenta Ali aquí que este lugar, Simit Saraji, es una franquicia muy grande de comida turca. Es algo así como un McDonald's turco en cuestión de popularidad. Me da curiosidad a ver qué cosas interesantes venden. Miren esto. Un rollo crujiente con carne adentro. Eso se escucha muy rico. Este de aquí lo mismito pero con papa, con queso. Suena muy sabroso, muy suculento. Sí que Estambul es la ciudad de los gatos. Hasta en la silla del café hay un gatito aquí. Miren este tremendo rollo, parece un mojón. Es como el emoji de WhatsApp si tuviera hepatitis. Me pedí uno de esos rollitos de carne, un pan dulce que se ve juguito recién exprimido de esas maquinitas robóticas y un té turco con lechita. Qué rico, qué suculento. Salucita, amigos míos, turcamente delicioso. Y por supuesto hay que hacer la mención, como en muchos países, aquí los baños son de esta manera. No me gustan, de verdad, no me agrada que sean así. Es incómodo, ¿saben? Así como de aguilita, te tienes que agarrar aquí de las paredes. ¡Oh, Vele, me estoy cayendo encima de la vaca, Vele! Y luego pasa que cuando estás en baños de restaurantes o así, pues la gente deja sus mojones ahí que no se van. Es incómodo, en verdad no me gusta que los baños sean de esta manera. En muchos países he visto esto. Pero ¿qué le vamos a hacer? En donde sea que fueres, haz lo que vieres. Uy, hemos llegado a un sitio con una historia de lo más cómica. Cómica, chistosa, amigable, que de un momento para otro se torna en algo muy oscuro. Pues estamos viendo en este momento la Torre de Galata. No les tengo la medida exacta, pues como les contaba, aquí no hay Wikipedia. Lo bueno es que Ali sabe la medida correcta. ¿Por qué necesitas Wikipedia cuando tienes a Ali? Alipedia. Tiene 63 metros de altura. La torre en sí no es tan importante. Solía ser una torre de vigilancia. Ahí se subían arqueros, se echaban un ojo. Nada demasiado singular. Lo que hace a un lugar sumamente atractivo es la siguiente historia. En el siglo XVII, un hombre un tanto desquiciado, un tanto lurias, llamado Ahmed Çelebi, se encontraba aquí parado viendo hacia arriba y observó cómo las aves volaban alrededor de la torre. Así que tuvo la fascinante idea de, hey, si ellas pueden volar, ¿por qué yo no podría? Se dedicó arduamente a investigar, a observar cómo es que eran las alas de los pájaros y se construyó unas alas de tamaño humano para él intentar volar. Lo realmente loco no es esto, no es que alguien intentara volar poniéndose unas alas que había construido en su casa. Lo realmente desquiciado es que este hombre lo logró. Se subió hasta la cima de la torre, saltó, empezó a aletear y voló una distancia total de más de 6 kilómetros. Cruzó el río y toda la cosa, la gente fascinada viéndolo, y aterrizó a salvo. Todo bien con nuestro buen amigo Ahmed, pero después desapareció, ya no se supo más de él. Y existen dos versiones como la gente cuenta que este hombre falleció. Una es que realmente se enamoró de volar y al haber sido su primer vuelo tan exitoso lo volvió a intentar, pero la segunda vez la suerte ya no estuvo de su lado, entonces cayó en picada y murió instantáneamente. La segunda versión es que el sultán lo mandó a matar pues se había enterado de su hazaña. Y hey, ¿cómo es que un hombre va a volar? ¿Cómo es que un hombre va a tener un poder superior al sultán? Por supuesto que eso no puede pasar, chiquitín. El sultán tiene que ser el jefe de jefes, el maestro top. Entonces lo mandó a matar, a desaparecer, pero por más que lo intentó, la gente siguió contando la historia del hombre que alguna vez voló. Y hasta la fecha, aquí están escuchando esta historia en un video de su siempre confiable Luisillo el Pillo. Vamos a subir hasta la cima para checar con nuestros propios ojos la vista que tuvo el hombre pájaro.
¡Wow! Tremenda vista que tenía. Estambul se ve impresionante desde aquí. Supuestamente saltó desde aquí, cruzó hasta allá, todo lo que abarca el puente y aterrizó como un jefazo por allá. Seguramente le llovieron las nenas al buen Ahmed, ¿eh? Oye, gorrioncita, ya llegó tu pajarón. Despediremos este video mientras cruzamos el puente de Gálata. Quiero que chequen esto, cuánta gente está pescando. Miren, este campeón ya tiene muchísimos. Obviamente se alcanza a escuchar el canto que suena, ¿verdad? Eso significa que ya está por comenzar la hora de rezar. Toda una experiencia, todo un contraste, venir a territorio musulmán. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una turca aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Güle güle pimpollo. Ese es como un bye turco. ¿Qué tal, Güle güle pimpollo.